Carata es un asentamiento pesquero ubicado en la zona central al norte de Cuba que cuenta con una población aproximada de 600 habitantes. Dentro de sus características principales está la dependencia de la pesca, una tradición pesquera desde la colonización española. Y respecto al tema al proyecto Adapto, tiene una implicación directa, ya que es un asentamiento que tiene afectaciones muy importantes respecto a los efectos del cambio climático, principalmente con la elevación del nivel medio del mar y el tema de los impactos de huracanes. Los carateños son pobladores que tienen un alto sentido de pertenencia y están muy vinculados al mar, ya sea por la dependencia económica que tienen, así como por sus tradiciones y modos de vida. Respecto al proyecto Adapto, uno de los objetivos que nosotros perseguimos es estudiar cómo se establece esa frágil relación entre el mar como fuente de vida y también como la amenaza que está latente para el futuro de Carata. En Carata es muy común que las mareas cada vez sean más elevadas. Hay momentos en que las personas se levantan y tienen las casas inundadas de agua. Los patios que antiguamente hace 15, 20 años atrás no se inundaban, ya hoy se inundan y se han tenido que tomar muchas medidas para poder mantenernos aquí viviendo cerca del mar. A nosotros nos interesa en el proyecto estudiar esas iniciativas locales o esos mecanismos de adaptación que la población ha creado en su convivencia con el mar. Y uno de los objetivos es estudiarlo, también ver qué prácticas son susceptibles a generalizarlas a otros contextos y también cómo pudiéramos a esas iniciativas incorporarlas en políticas del municipio. Los pobladores han adoptado diferentes medidas que van desde rellenar patios, subir los pisos, de hacer barreras para que el mar no sea tan fuerte la penetración. Y hay incluso dentro de esta comunidad personas que han cambiado la casa del lugar donde vivían hacia un lugar que sea un poquito más alto. Esos mecanismos de adaptación pueden ser, y de hecho son, relevantes para el tema de la adaptación cuando la vemos en su escala general. No solo las políticas que emanan desde la municipalidad o de un nivel central, sino combinarlas o equilibrarlas con las iniciativas desde abajo. Y por supuesto, en este caso la mujer tiene, en el caso de Carata también, un papel fundamental porque digamos que la mujer es el sostén de la vivienda. Las mujeres en esta comunidad pasamos casi toda la semana solas porque los hombres son pescadores casi todos y salen a pasarse muchos días al mar. La mujer, al tener el patio inundado, al tener las casas llenas de agua, somos las que más trabajos pasamos, las que tenemos que cargar con las cosas, que buscar dónde subirlas. Y a ver, no es fácil, a veces tienen los animales, cosas en el patio que cuando sale está lleno de agua y somos las más afectadas en este sentido porque los hombres están fuera casi siempre. Sabemos ya la cultura que tiene el carateño, que no quiere irse de Carata. No quiere irse de Carata, quiere vivir porque tiene sus artes aquí, su forma de vivir, la economía. Depende del mar. A través del proyecto Adapto hemos recibido capacitación. Maestros, personas de la comunidad, trabajadores de aquí de Flora y Fauna, hemos participado en estos talleres donde de una forma dinámica nos han enseñado a vivir cerca del mar, pero teniendo en cuenta que cada vez estas penetraciones van a ser más cotidianas y van a ser más alta la elevación del mar. Ya hemos logrado ya que las personas tengan conciencia de qué es el cambio climático. Y usted le pregunta a una determinada persona y ve, te dicen, mira, es verdad, está cambiando el tiempo, mira el mar cómo está subiendo, mira el agua donde está hoy. Y ya perciben el riesgo.